¿Quiénes somos para Obatalá? Esa es una gran pregunta que tiene una respuesta muy profunda. Aquí lo importante es entender cuál es nuestra responsabilidad como ser humano según nuestra visión como religioso. No importa cuál sea tu Orisha Lambatori, tu ángel de la guarda. Lo importante es entender la gran misión de este Irú Mole para la creación del mundo y la tierra y sobre todo lo que espera de nosotros. Hoy te voy a contar su misión, su visión y su objetivo para garantizar que los seres humanos estemos estables en la tierra. Y Boriboya y Bocheche. Soy Carlos Pérez. Olo Batalao Chanicúa con Erumiroso Fumi. Fache pido mo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como les dije al comienzo, ¿quiénes somos para Obatalá? Una de las preguntas más profundas que puede existir y que todo aquel religioso la tenemos que llevar a connotación en nuestra vida. Pero antes de explicarte lo que yo conozco y como yo lo entiendo, te invito a suscribirte, dale a la campanita y regálame un me gusta. Bueno, vamos. Antes de hablar de Obatalá tenemos que empezar por analizar muchos factores importantes. Los primeros factores que se deben analizar son la mitología. ¿A qué me refiero yo como mitología? Al génesis y la creación del mundo. No voy a hablar de la creación por completo. Simplemente vamos a tocar tópicos importantes para poder entender la misión importantísima de Obatalá. Como tampoco te voy a desarrollar todos los caminos de Obatalá, porque la idea aquí no es quién es él, la idea aquí es quiénes debemos de ser nosotros. Y para eso estoy haciendo este video. Cuando los Dumare se dispuso a crear el mundo, tenemos que tomar en cuenta la creación del mundo en 3 fases. Estas fases se las voy a ir explicando poco a poco. Esta primera fase de la creación del mundo, entendemos que se crearon los animales, se crearon las hierbas, se habitó en un punto donde se tenía que habitar el mundo. Bien, para ello los Dumare necesitaban la competencia de algún Irú Mole para la construcción, que tenía que bajar a la tierra a empezar a ejecutar su obra maestra. Ahora bien, no fue Obatalá el primero que enviaron a la tierra, eso lo conocemos mucho. Fue a Ogún, ya sabemos, o ya te lo digo, Ogún fue o es una de las divinidades preferidas de Olodumare. Véase Olodumare como el gran creador del universo, el gran creador del mundo para todo aquel que no conozca de algunos términos religiosos, aunque aquí voy a tratar de ser un poco más flexible con esta terminología. Pero Ogún, de una forma u otra, buscó el camino entre el mundo, entre Orun y Aye, entre el cielo y la tierra, o de cómo llegar de un universo a este universo. Él llegó de una forma que consiguió la alineación astral para poder pasar de un universo a otro. Cuando Ogún se le invitó, o mejor dicho, se le ordenó de las manos de su padre Olodumare visitar la tierra, para ello, Ogún se llevó diversos materiales. Entre esos materiales estamos hablando de la madera. Al llegar a la tierra, Ogún empezó a construir, pero la madera se empezó a utilizar para comer y ninguno de sus acompañantes pudieron soportar esta tarea sin estar alimentados, lo que los obligó a regresar al cielo y fracasar en su misión. Es allí donde Olodumare le pidió a Obatalá ir a culminar o a seguir lo que ya había comenzado Ogún, a continuar la obra de Ogún. Por el mismo lugar donde bajó Ogún, bajó Obatalá a la tierra. Pero entre los elementos que se trajo a la tierra, se trajo agua. Pero le pasó lo mismo que con Ogún. Lo que te trajo para sobrevivir y para comer fue agua. Lo cual, tomando agua, no logró mantener a todo su ejército que lo acompañó, o mejor dicho, todos sus ayudantes y arquitectos que lo acompañó a la tierra, y lo obligó a devolverse, fracasando en la primera misión de Obatalá para la construcción. Lo mismo pasó con Orúmila. Se le fue llamado a Orúmila para cumplir esta misión de empezar a ser un lugar habitable para poder crear al ser humano. Orúmila hizo lo propio, pero en este caso, antes de viajar a la tierra, se le recomendó, bajo oráculos y consultas que le hizo Ifá,
Se dice que quienes los consultaron fueron los aguoses que vivían en la palmera, que no es más que el king, y le profetizó que tenía que llevar algunos elementos, entre ellos que llevaran las hierbas. Trajo la primera hierba, que fue el teté, tendría que traer comida, tenía que traer todos los elementos que de una forma u otra no trajeron los demás irumoles a la tierra. Y así lo hizo Orula. Y Orula empezó a expandir todo lo que conocemos, las vegetaciones, las hierbas, y pudo crear un lugar ameno para poder habitarlo. Cumpliendo esta misión, él subió de nuevo al cielo a decirle a Olodumare que ya había completado su misión en la tierra. Olodumare en determinado momento los llamó a los tres para que le explicaran lo que habían hecho según su mandato en la tierra. Cuando le preguntó Gun sobre por qué falló, le preguntó: Gun, ¿qué hiciste cuando fuiste a la tierra? ¿Qué le diste a comer? O con qué elemento, mejor dicho, se mantenían las personas que te llevaste, los irumoles, los acompañantes tuyos. Y Gun le contestó: yo llevé madera y comíamos madera. Donde el Olodumare le dijo: a partir de ahora te llamarás Baba Yeki Yeki. Luego le preguntó a Obatala, ¿qué hiciste tú cuando fuiste a la tierra? No, Baba, yo fracasé, le contestó Obatala. ¿Y qué llevaste para alimentar a las personas que te acompañaron, a los irumoles que te acompañaron, a las divinidades que te acompañaron? Yo llevé agua, pero no soportamos solo bebiendo agua. Y en ese momento le dijo: bueno, entonces te llamarás Baba Mumi. ¿Y tú, Orúmila? ¿Qué fue lo que tú hiciste cuando fue? Bueno, Baba, yo consulté el oráculo y el oráculo me recomendó me preparé, llevar las hierbas, llevar comida, llevar árboles. Y bueno, y logré la misión. Entonces, bueno, a partir de ahora, como tú sí decidiste llevar lo que se necesitaba, te llamarás Baba Yeum. Pero aquí no termina todo. Esto simplemente es una antesala para poder entender los demás acontecimientos, o los acontecimientos que sucedieron y que de una forma u otra marcaron pauta. Y allí es donde vamos a empezar a entender todo esto. Una vez que existía ya un mundo, entre comillas, habitable. Acuérdate que ya Orúmila había llevado las hierbas y las hierbas crearon oxígeno, los árboles crearon oxígeno y ya era totalmente habitable la tierra. Ya se necesitaba tener a alguien que viviera. Entre ellos, Olodumare mandó ciertas deidades a la tierra a convivir, que las vamos a conseguir en unas literaturas como Eniyan. Estos Eniyan fueron dotados de algunos poderes, porque se creía Olodumare que podían habitar la tierra y necesitaban algunos poderes para sobrevivir. Dichos poderes, en definitiva, fueron negativos. Es decir, las personas que mantenían estos tipos de poderes empezaron a utilizarlo por la parte negativa y crear la autodestrucción entre ellos mismos, generando entre ellos guerras y situaciones adversas, las cuales no sirvieron. De hecho, muchas veces se oponían al trabajo de los irumoles, porque siguieron bajando y siguieron construyendo. De hecho, Obatala no solo creó al ser humano, también creó los animales, incluso algunos tipos de comida. ¿Entiendes? Entonces, Obatala replicó algunas formas que ya habían sido llevadas por Orúmila para garantizar la alimentación de los seres humanos. Pero estos Eniyan mantenían el control prácticamente de toda la tierra, causando autodestrucción, cosas que en esa misión se había sentido Obatala defraudado. Mejor dicho, Olodumare defraudado. En vista de esto, se lo estoy resumiendo, Olodumare envía a Olokun. Envía a Olokun en compañía de Olosá, divinidades que se encargaban también del líquido, pero no tenía grandes extensiones del líquido, de agua, no llevaban grandes extensiones, o sea, no regían grandes extensiones de líquido, y le pedían a Olodumare que lo ayudara a expandir sus territorios, pero Olodumare se negaba a todo esto, hasta que en un punto vio la necesidad de Olodumare de eliminar los primeros habitantes de la tierra que estaban creando tanto problema, por lo menos la mayoría, que fue donde le dio la potestad a Olokun y a Olosá de expandir su territorio, llenando de agua gran parte de la tierra
y acabando y limpiando la superficie, acabando con los Eniyam. Hubieron muchos, algunos se salvaron, que son los que actualmente nos crean situaciones negativas en nuestras vidas. Otros llegaron al cielo, se devolvieron al cielo, que son las famosas Iyami. Pero lo más importante de todo esto es que Olodumare vuelve a llamar a Obatalá y le dice a Obatalá, tienes que volver a crear, mejor dicho, tienes que crear el ser humano. Necesitamos habitantes que realmente no tengan estos poderes. Y empieza para ello a hacer ese trabajo con varias divinidades. Y para esto envía divinidades junto con Obatalá, porque no fue solo Obatalá que se le encargó ejecutar la obra del ser humano. Para crear la nueva etapa en la tierra, para que habiten la nueva etapa en la tierra, pero sin los poderes de los Eniyam. Y para eso mandó a Obatalá, a Okun, a Ochosi, a Echu, a Shango, a Ochun y a Orúmila, por supuesto, que es, como todos sabemos o deberían saber, Orula es el único testigo, el gran testigo de la creación, el gran testigo del destino de los seres humanos. Empezaron entre ellos a construirlo. Mandan a Echo a buscar la arcilla que moldea, para poder moldear al ser humano. La primera que se utilizó para los Eniyam. Esta arcilla también la vas a ver en alguna literatura, que es Iku, el que da la arcilla a Obatalá para poder moldear al ser humano. Tiene toda la razón también. Lo cierto es que esta arcilla fue utilizada en determinado momento para empezar esa construcción divina, la construcción del hombre. Quien moldeaba el cuerpo era Ochosi. Quien dio el esqueleto del ser humano es Ogún. Y quien le dio la vida al ser humano fue Obatalá, no el aliento de vida. Estamos hablando de la segunda etapa de creación del ser humano, porque después viene siendo más complejo, se va poniendo un poco más difícil el tema. Pero cuando estos seres humanos se levantaban, se caían y se desbarataban todos. ¿Producto de qué? Producto de que los Eniyam estaban en contra del trabajo que ellos estaban haciendo y tenían a alguien haciéndole ese desastre. ¿Entienden? Una vez que lograron vencer, porque Orula logró ver a través del oráculo quién es el que se le oponía, una vez que lograron identificarlo, lograron vencer a este enemigo. Y este enemigo no es más que Cute, que una rata grande. Al vencer a este enemigo, simple y llanamente lograron cumplir con su misión. Pero había un problema. El gran problema que había era que era limitada la construcción del ser humano. Hacían esta obra divina entre todos y construyeron una cantidad, o crearon una cantidad de ser humanos, pidiéndole a Olodumare, pidiéndole a los Irumoles que tenían que seguir creando más ser humanos. Ya la segunda tanda de ser humanos que creaban, lo creaban con lo que conseguían. Y esto empezó a generar problemas, porque no podía ser posible que cada vez que ellos decidieran construir un ser humano o crear un ser humano, tenía que pasar por todos estos procesos. Aquí voy a hacer una pausa para que ustedes entiendan. Cuando le digo que el esqueleto lo hace Ogún, a lo mejor te vas a sorprender, pero quien pone los materiales, quien crea la estructura del cuerpo para que se mantenga a través de minerales es Ogún. ¿Ok? Eso es importante que lo tengan presente. Recuerda que si haces un examen óseo, siempre nuestros huesos van a tener contenidos de hierro. Y de ahí se deriva Okuni o Bini, con diferentes elementos, porque el elemento más fuerte lo da con el oxígeno. Es decir, que el hueso del hombre es mucho más fuerte que los huesos de la mujer. A partir de este punto, que entendieron por qué participó Ogún y el moldeo fue Ochosi, y la vida como tal de ese nuevo ser humano la estaba dando Obatalá en ese momento. Bien.
Se dieron cuenta los Dumares, cada vez que se vaya a construir, cada vez que se quiera poblar alguna zona de la tierra, no podemos seguir construyéndolo nosotros mismos. ¿Y qué dijo Olodumare? Volvió a llamar a Obatalá. Obatalá, necesitamos que ya no sea creación, sino que sea la procreación. Obatalá, como no sabía qué hacer en ese momento, para que estos seres se procrearan, porque no existía la procreación, se vio frustrado y dijo, no, ya no sé, entonces ahí es donde Olodumare manda a Oduduwa en la cadena mística para que baje todo eso lo que ustedes conocen. Perfecto, baja Oduduwa. Y en concurso con todo lo que ya estaba prescrito, empezaron a construir un ser humano nuevo que pudiera procrearse. Por ende, la creación del primer procreador en el mundo es la mujer. Crearon a una mujer. Dicha mujer, con los mismos antecedentes, con los mismos materiales, con la misma misión, con el mismo objetivo, donde participan los mismos orichas, con la gran diferencia que la crearon con órganos más complejos y completos que el del hombre. Esta mujer, una vez creada, aparece en el mundo, que la baja bajo la cadena Oduduwa. Y Olodumare dicta que a partir de este momento todo aquel que quisiera tener una procreación tenía que ser a partir de los principios de este nuevo habitante. Y se le otorga a Oduduwa como esposa. Y es donde nacen los primeros descendientes en la tierra. Y es donde comienza la etapa de la procreación. Entonces diríamos que Oduduwa es el que marca la natalidad y la mortalidad en el ser humano. Esta mujer pasó por muchos procesos para poder tener esta posición. Pero aparte de eso tuvieron hijos que no pudieron procrearse entre sí. Y fue donde le pidieron a Obatalá, bajo el criterio o bajo las enseñanzas, porque los irumoles trabajan sobre el trabajo o sobre la evolución de otros irumoles, crear a la nueva población que sí pudieran aparearse. O buscar la forma de que hubiese procreación entre los seres humanos. Y entre todo, porque en realidad tenía que haber procreación hasta en los animales. Todo esto se tuvo que aplicar, Obatalá tuvo que aplicarle lo que él aprendió desde el comienzo. Entonces Obatalá entendió lo que le dije al comienzo. ¿Con qué Obatalá bajó? Obatalá mumi, con el agua. Y es donde aparece cuando Obatalá introduce en el cuerpo del ser humano el líquido. A igual como lo hicieron con la primera mujer. Pero ahora todas sus creaciones iban a tener líquido. Dicho líquido es el que lleva en realidad la fertilidad, la procreación, para que pueda existir esto entre seres humanos. Como entendemos, el espermatozoide es líquido y todo ese líquido que está en el cuerpo humano es necesario para que el feto en la mujer pueda desarrollarse. El líquido amniótico, todo esto es de Obatalá. Luego, replicando cómo trajeron a la primera mujer perfecta creada por Olodumare, Oduduwa se entabló que para poder bajar del cielo a la tierra tenía que bajar por la misma cadena de Oduduwa. Dicha cadena de Oduduwa no es más que el cordón umbilical. Ese cordón que tiene el feto representa la cadena entre el cielo y la tierra. Y es ahí donde caemos en lo que muchos videos les he dicho, que nacen los bellonos, las cuatro etapas del ser humano. Estas cuatro etapas del ser humano, ¿cuáles son? Eye, Sokun, Orin, Suru, que no es más que la sangre, la risa, la sangre, el llanto, la risa y la paciencia. Pero además tenemos que asumir
el líquido que está otorgando Batalá, o mejor dicho, que le llaman el río de tinta. Y hasta hoy en día es la forma en que nos reproducimos. Pero ahora bien, para entender quiénes somos, por quiénes somos para Batalá, tenían que entender por encima todo el proceso tan arduo que Batalá vivió para la construcción del ser humano. Es allí donde quiero dejar claro varios puntos. Como primero, sabemos que existe el Orí, que viene desde el cielo, con su predeterminado su destino y todas estas situaciones astrales. De todas formas, en un momento haré un video sobre Orí. Entiéndase que una vez que llegas al vientre de tu madre, en ese punto empiezas un proceso que dura normalmente 9 meses. Hay una deidad, una entidad negativa que se encarga de romper este proceso, con el cual lucha el niño, o mejor dicho, el feto en el vientre de su madre para poder llegar a la tierra. Pero todo lo que hay alrededor, o todo lo que significa el desarrollo de ese feto, es la obra de arte de Obatalá. Es por ello que siempre tenemos que agradecer a Obatalá. Obatalá, sea cual sea tu ángel de la guarda, Obatalá lo es todo en la vida de todos los religiosos. Una vez que naces, una vez que estás preparado para nacer, porque cuando ya esta entidad negativa quiere de una forma u otra acabar con ese Orí, con esa vida que viene a la tierra, en ese momento es donde se vienen los movimientos de parto, que ya debe salir de ahí, contracciones. Es cuando ya esa entidad negativa está buscando arrasar contigo, acabar contigo, o ya puede lograr acabar. Es por eso que a veces vemos 6 mesinos, 7 mesinos, 8 mesinos. Sale la existencia del ser humano protegido por Obatalá. Y ahí es donde se rompe el saco homeótico, es decir, hay el primer derrame, que es el famoso derrame de tinta. Y luego que vemos la sangre. Y luego, ¿qué pasa que después que vemos la sangre? Anunciamos nuestra vida con el llanto. Hasta ahí entendemos este proceso como importantísimo para Obatalá. Ya a cierta cantidad de días de nacido, empezamos a expresar la risa. Se lo voy a explicar un poco mejor. Esa risa que vemos, o ese gesto de risa en un niño recién nacido, un niño que tiene pocos días, o sea, que tiene los días que tiene nacido para poder mostrar esa risa, no es más que acordándose de su destino, es decir, de lo que vino a la tierra. Si crees que no es así, dime cuando tú estás sentado y te acuerdas de algo que te causa risa y te ríes solo. Igual son estos niños. Aunque pasamos por un punto donde se nos olvida todo, hay alguna de las cosas plasmadas, información plasmada en el Orí de ese niño que se recuerda de la misión, objetivo y lo que pidió como destino en la tierra. Luego, ¿qué viene? Luego es simple. Luego tiene ojos, oídos, boca, piernas, brazos, y ninguno de estos elementos o de estas partes del cuerpo pueden ser usadas por un niño pequeño. Es decir, por un niño de 3 meses no la puede usar. La puede usar, hay movimiento, pero no son al 100%, las cuales se van desarrollando según va pasando el tiempo. Es decir, puede tener las piernas, pero no puede correr, puede tener la boca, pero no puede hablar. Puede tener incluso su vista y no necesariamente ve claro. Y poco a poco, va desarrollando todo esto. Va desarrollando la visión, aprendiendo a apretar, aprendiendo a caminar, aprendiendo a hablar, hasta cierto punto. Todavía ahí lo sigue acompañando Obatalá. Primero, porque tenemos el líquido en el cuerpo que nos lo otorgó Obatalá, que es lo más importante. Segundo, porque tenemos todo aquello, por ejemplo, los dientes,
la parte blanca del ojo. Es un desarrollo que va poco a poco. La persona estudia, se prepara o la persona está creciendo, pero siempre sigue bajo la tutela de sus mayores hasta que alcanza sus metas. Pero todavía ahí no ha terminado Batalá con nosotros. Todavía le falta mucho a la misión de Batalá. Luego empezamos a envejecer. Y lo primero que nos señala que estamos envejeciendo es cuando nuestro pelo, nuestro cabello se empieza a poner blanco. Ahí está Batalá. Porque recuerda que Batalá es el irumole, el oricha, que se distingue por lo blanco. Todo su vello, todo su cabello es blanco. Y esa es la marca más distintiva de Batalá. Después empezamos a envejecer, ya las piernas no hacen lo mismo, la vista vuelve a retroceder, los dientes posiblemente se caigan, dejas de escuchar claramente. Y si analizas todo este proceso, como vino, se va. ¿Qué quiero decir con esto? Se van despidiendo todos estos elementos que fueron puestos en nuestro cuerpo por Batalá. Se van despidiendo. Y esto significa que estamos en el punto ya de volver al cielo. Ojundache. Al cielo hay que volver como vinimos. A veces vas a ver en literatura que dice el rey de la nada, y ese rey de la nada es más profundo de lo que dicen los demás. Es que en realidad no somos rey de nada, porque cuando nacemos nada tenemos y cuando morimos nada tenemos. Porque nada nos vamos a llevar al otro mundo. Hasta que nos despedimos y nuestro Ori se despide de la tierra. Manferefún o Batalá todos los días del mundo. Va más allá del creador de la cabeza, sí, pero es creador de todo el ser humano. Está en todo el ser humano. Va más allá de cosas que sí entendemos que se rigen en muchos otros edifas, como es en el Yobbe. Pero quien rige la alegría en el Yobbe es Ori. Y quien le da el aliento de vida a Ori, que se llama Eni, es Olotumare. En una literatura la conseguirás como hija de Olotumare. Pero lo importante es que para todas estas misiones, Batalá tuvo paciencia. Batalá tuvo determinación. Batalá siempre tuvo la inteligencia y la sabiduría de tomar decisiones en momentos indicados para poder construir el ser humano. Somos el resultado de un trabajo arduo de este gran Irumole. Por eso te dije, no importa quién sea tu Orisha Lambatori. Somos y nos debemos a Batalá. Hoy, mañana y siempre. Hasta que Batalá decida el tiempo que queremos estar aquí. Sé que me vas a preguntar, ¿y qué pasa con las personas que no llegan a esos estados? El que quiere longevidad en su vida tiene que seguir el ejemplo de Batalá. Son los méritos más grandes que puede darte este Orisha. Este Orisha no conoce divisa, no conoce dinero, no conoce nada de eso. Batalá ni ningún Irumole. La longevidad en tu vida te la da Batalá. En dependencia de cómo tú transcurras, en dependencia de cómo tú quieras vivir, en dependencia de tu sabiduría, en dependencia de tu paciencia, en dependencia de tu comportamiento, créeme que vas a querer ser el hijo consentido de Batalá. Hoy, mañana y siempre. Pero serlo no es fácil. Hay que desprenderse prácticamente de todo para estar a disposición del Irumole, para vivir lo que vivió el Irumole, para seguir los pasos que siguió el Irumole. ¿Y cuáles son esos pasos? Paciencia. Suru, la paciencia. Con la paciencia y esperar los mejores momentos, logras todo. Honestidad, tranquilidad y ser siempre dedicado a la palabra de Olotumare.
Esto es un poco distinto a lo que puedas conseguir en muchas literaturas, pero esta es la forma de ver qué tanto nos debemos a Obatalá según la óptica de Aguano Rumideroso Fumi Fachepio Moot, según lo que logró entender y quiero compartirlo con ustedes y espero les sirva. Hay muchísimas cosas más. Traté de resumirlo para no hacer un video extenso, pero con lo que le dije es suficiente para arrodillarse y darle gracias a Obatalá hoy, mañana y siempre. Y Boriboya y Bocheche.